Buenos días, queridos estudiantes. Como ya saben, estamos estudiando la unidad 1 de disoluciones, la cual la clase de hoy vamos a trabajar el objetivo de la unidad, que es explicar por medio de modelos y experimentación las propiedades de las disoluciones en ejemplos cercanos, considerando estos tres grandes puntos que son los estados físicos, sus componentes y la concentración. Primero que todo tenemos que tener en cuenta que la química estudia la materia, ¿ya? Y la materia es todo lo tangible, todas las cosas que pueden sufrir algunos cambios, tanto físicas como químicas, y son perceptibles a través de los sentidos. También tenemos que saber que la materia está dividida en dos grandes grupos, que son las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras encontramos elementos y compuestos. Los elementos son aquellas sustancias puras, solas, y los podemos reconocer fácilmente en todos los elementos de la tabla periódica. Y los compuestos son aquellos que se van a componer por dos o más elementos químicos que pueden ser iguales o diferentes. Al mezclarse estos elementos, forman una sustancia nueva con condiciones nuevas y características diferentes a las iniciales. Las mezclas, sin embargo, es cuando se juntan dos sustancias que pueden ser dos compuestos, pero no van a cambiar sus propiedades. Si yo junto agua con sal, por ejemplo, el agua no deja de ser agua ni la sal, sal. Solamente va a formar una mezcla que es agua salada. ¿Ya? Tenemos dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las heterogéneas, donde las homogéneas son aquellas que no vamos a distinguir sus componentes. No vamos a saber dónde está uno y el otro, sin embargo sí sabemos que existen. Y las mezclas heterogéneas van a ser aquellas que sí nos damos cuenta claramente de los dos componentes. El ejemplo más común es el agua y el aceite, donde podemos ver sus fases directamente. ¿Con cuáles nosotros vamos a trabajar? Son con las mezclas homogéneas. ¿Por qué con las mezclas homogéneas? Porque son aquellas que nosotros vamos a llamar disoluciones o soluciones, ¿ya? Que entonces una mezcla homogénea de dos o más componentes que se encuentran en una sola fase, cuyas propiedades y composición son idénticas en todo el sistema. Se forma por dos sustancias principales, ¿ya? Que es el soluto y el disolvente o solvente. El soluto va a ser siempre el componente que se encuentra en menor cantidad, siempre, siempre. ¿Ya? Esto es súper importante no olvidarlo, chicos, porque cuando trabajemos con las concentraciones necesitamos reconocer estas sustancias. Entonces, el soluto siempre es el que está en menor cantidad y el disolvente siempre el que se encuentra en mayor cantidad. Esto no quiere decir que siempre sea agua, puede ser cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa. Como ya les mencionaba entonces, tenemos las disoluciones, como por ejemplo el agua con sal. La sal sería el soluto porque está en menor cantidad y el agua sería el solvente ya que está en mayor cantidad. Al juntarse forman agua salada, que esto ya revuelto y disuelto sería la solución. Como entonces les decía, y a modo de repaso, recordar que siempre las disoluciones son mezclas homogéneas, ¿ya? Y al soluto también se le llama fase dispersa y al disolvente fase dispersante. Podemos encontrar diferentes tipos de disoluciones y estas las encontramos a diario en nuestra vida cotidiana. Y las podemos clasificar en tres grandes categorías. La primera categoría es su estado físico, en el cual se pueden encontrar cada uno de sus componentes. Si nuestra disolución es gaseosa, es porque ambas sustancias fueron gases, tanto el soluto como el solvente. Por ejemplo, el aire que respiramos diariamente. También tenemos cuando el estado de la disolución, o sea, ya la mezcla formada, está en estado líquido, tenemos tres opciones. Que el líquido se haya juntado con un gas, como por ejemplo las bebidas gaseosas que se consumen cotidianamente. Tenemos la bebida en sí y el gas, que es dióxido de carbono, que está dentro de nuestro bebestible. También tenemos las sustancias que pueden ser líquido con líquido, como por ejemplo cuando mezclamos
alcohol en agua, ¿ya? O por ejemplo, mezclamos un jugo de una fruta natural con un poco de agua, etcétera. También tenemos los líquidos con sólidos. Por ejemplo, un líquido con un sólido es que le echemos azúcar a nuestro café o a nuestro té. El sólido sería el azúcar y el líquido el té. También tenemos disoluciones que pueden formar un estado sólido. ¿Ya? Estas sólido con gas es más difícil encontrarla en la vida cotidiana para que ustedes la puedan visualizar. Tenemos los sólidos líquidos, que es una mezcla de generalmente un metal con algo líquido, como un metal líquido como es el mercurio, y tenemos los sólidos sólidos, como son la mezcla de diferentes metales para formar otros, por ejemplo el bronce, el acero, entre otros. Recordar siempre que el sólido no se puede mezclar como tal, primero tiene que ser calentado hasta su punto de fusión, en palabras sencillas, hasta cuando está totalmente derretido. Otro concepto que tenemos que tener súper claro es la solubilidad. La solubilidad va a ser la cantidad máxima que podemos disolver de un soluto en una cantidad determinada de disolvente. Ya se expresa comúnmente como la máxima cantidad de gramos de soluto disuelto por cada 100 ml de disolvente. Como dice la fórmula, la solubilidad va a ser la masa de soluto dividido la masa del disolvente por 100. Esto quiere decir cuánto soluto hay en el disolvente. ¿Por qué comenté el concepto de solubilidad antes? Es porque tenemos una segunda clasificación de las disoluciones que son en relación a la proporción de sus componentes. Según la proporción de sus componentes, entonces tenemos las disoluciones insaturadas, que van a ser aquellas que tienen muy poquito soluto en comparación a lo que puede disolver esa cantidad de solvente. Por ejemplo, si yo tengo un jugo en polvo y quiero prepararlo en 1 litro de agua, yo le aplico solo la mitad del jugo en polvo, ¿ya? O sea, este litro de agua aún puede disolver más cantidad de jugo. Las disoluciones saturadas o concentradas van a ser aquellas que disuelven la máxima cantidad de soluto a una cierta temperatura. Siguiendo con el ejemplo del jugo en polvo, tendríamos que se aplicó en 1 litro de agua todo el sobre correspondiente para ese litro y se va a disolver totalmente. Y las sobresaturadas van a ser aquellas que le aplicamos más soluto de lo que se puede disolver. Entonces, como ya no puede disolver más soluto, este empieza a caer. Siguiendo con este ejemplo del jugo, es como que le aplicáramos 2 jugos de sobre en 1 litro de agua. Lo más seguro y correcto que ocurriría es que el segundo jugo en polvo que se le agrega a esta mezcla no se va a disolver, sino que solo va a quedar en el fondo del recipiente. Muchas veces ustedes han visto que si le aplican mucha azúcar a su té, al momento de tomárselo, se dan cuenta que al final está toda el azúcar sin disolver al fondo de la taza. Esto es simplemente porque el agua del té ya no logró disolver más azúcar y quedó en el fondo. Finalmente tenemos la tercera clasificación, que es relación a la conductividad eléctrica. Existen soluciones que pueden conducir la corriente y otras que no. Las disoluciones que sí la conducen van a ser las electrolíticas y generalmente están formadas por compuestos iónicos, que quiere decir que forman iones. Y los iones son aquellas sustancias que se pueden separar formando cargas positivas y cargas negativas. Entonces, los solutos van a disociarse en iones para poder conducir la corriente eléctrica, como se muestra en este ejemplo que aparece aquí. En este caso, si metemos los cables de conducción y lo ponemos con una ampolleta, estas, al conducir electricidad, lograrían prenderla. Sin embargo, cuando son no electrolíticas, como en este caso que aparece aquí, independiente de la cantidad de soluto que le apliquemos, no prendería jamás la ampolleta.
¿Por qué? Porque son disoluciones con compuestos covalentes. ¿Qué quiere decir que sean covalentes? En que entre ellos comparten sus electrones, por ende jamás van a formar iones. Al no formarse iones, solo se van a dispersar o disolver entre medio de la sustancia del solvente, pero nunca van a generar iones, ¿ya? Entonces no permite la conductividad eléctrica. A grandes rasgos, entonces, las soluciones las tenemos en todas partes de nuestro hogar y las usamos cotidianamente, ¿ya? Entonces, es necesario también saber qué nos permite calcular las concentraciones. Tenemos dos tipos de concentraciones. Las concentraciones nos sirven para saber cuánto soluto hay en una cierta cantidad de solución o cuánto soluto hay en una cierta cantidad de solvente dependiendo de la concentración que usemos. Como les dije anteriormente, tenemos dos tipos de concentraciones, que son las físicas y las químicas. Las físicas son todas aquellas que se calculan con un porcentaje. Porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. En algunos casos también podrán verla como el porcentaje peso-peso o peso-volumen, que quiere decir lo mismo que masa. Sin embargo, recordemos que peso es un concepto físico y no químico. Y masa se refiere directamente a cuánto es lo que masa una sustancia, cuánto pesa, entre comillas, en palabras sencillas. Y las concentraciones químicas tenemos la molaridad, la molalidad y la fracción molar, de las cuales hasta ahora solo hemos trabajado molaridad y molalidad. Vamos a ver algunos ejemplos de las concentraciones físicas para recordar cómo resolverlas y poder ir analizando algunos casos. Primer ejemplo, se disuelven 5 gramos de sal común en 500 gramos de agua. Calcular la concentración en peso. En este caso nos damos cuenta que nos están preguntando la concentración en peso. ¿Qué quiere decir eso? Que nos están preguntando directamente el porcentaje masa-masa. Primero que todo, y siempre recomiendo que en todos los ejercicios de concentraciones físicas o químicas, o en cualquier ejemplo o ejercicio que puedan realizar matemáticamente, deben reconocer primero los datos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos primero que todo la masa del soluto, que son 5 gramos. ¿Cómo yo me di cuenta que era el soluto? Simplemente porque es la sustancia que está en menor cantidad. Entre 5 y 500 gramos, este es el que está en menor cantidad, por lo tanto es el soluto. ¿Dónde disolví la sal? En el agua. Entonces, si es lo que disuelve, es el solvente. Pero ¿cómo yo podré saber entonces cuál es la masa de mi disolución? Es bastante sencillo. Si yo mezclo 5 gramos de agua en una taza con 500 gramos de agua, es solamente sumarlos, porque nuestra mezcla va a ser agua con sal, que finalmente su peso sería 505 gramos. Y como lo mencionaba anteriormente, lo que nos están pidiendo calcular es la concentración masa-masa. ¿Cuál es la fórmula entonces que yo necesito ocupar? La fórmula de la concentración de la masa, que es masa del soluto dividido en la masa de la disolución. Mucho ojo en este caso porque la masa de la disolución es la suma que calculamos recién y no el solvente. En las concentraciones físicas nunca vamos a usar el solvente dentro de la fórmula, sino que solamente nos sirve para calcular la solución. Desarrollamos entonces. Los gramos de soluto que teníamos eran 505 y lo dividimos por la de la disolución, que son 505 por 100. Entonces, 5 dividido 505 por 100, usando una calculadora, nos podemos dar cuenta que es 0,99%. Entonces, la respuesta es, la concentración en peso es 0,99%
¿Y qué significa esto? Es súper importante reconocer que siempre un porcentaje es algo en cada 100. Entonces, como estamos hablando de masa, es cada 100 gramos de la solución, aquí debería decir solución, hay 0,99 gramos de sal. Segundo ejemplo, calcular la masa de azúcar que hay en 700 ml de una bebida isotónica, sabiendo que el porcentaje de masa-volumen es 54%. Si nos damos cuenta, nos están preguntando ahora por la masa del soluto, que sería la sustancia en menor cantidad. Y acá, en los 700 ml de la bebida isotónica, nos podemos dar cuenta que nos dan el volumen de la solución y no del solvente. ¿Por qué sabemos esto? Porque una bebida tiene muchas sustancias, es una mezcla de cosas. ¿Y qué es lo que nosotros queremos saber? Solamente cuánta azúcar tiene esa bebida, que sería el disolvente. Entonces, ya reconociendo esto, podemos decir que el volumen de la solución son 700 ml, la masa del soluto es lo desconocido y el porcentaje masa-volumen es 54%. ¿Cuál es la fórmula que debemos usar? La masa del soluto dividido el volumen de la disolución. Recuerden que la masa en las concentraciones físicas debe estar siempre en gramos y el volumen en ml, ya mililitros. Y finalmente la fórmula nos indica el por cien porque es un porcentaje. Calcule la masa de azúcar, entonces estábamos en este mismo ejercicio. Para desarrollarlo, reemplazamos simplemente los datos. 54% es el porcentaje masa-volumen, igual a la masa, del azúcar, que es lo que tenemos acá arriba, que es lo desconocido, dividido los 700 ml del volumen, que corresponde a la bebida isotónica, por 100. Si despejamos matemáticamente, el número que está dividiendo pasa multiplicando y el número que está multiplicando pasa dividiendo, quedándonos entonces 54 por 700 dividido en 100. Al calcularlo nos damos cuenta que nos dan 378 gramos de azúcar. Entonces, la respuesta es que en la bebida isotónica hay 378 gramos de azúcar. Siguiente ejemplo. Determina el porcentaje volumen de un jugo de naranjas que contiene 300 ml de zumo de naranja natural en 850 ml de agua. Siempre, insisto, reconocer los datos. ¿Qué nos están pidiendo? El porcentaje volumen. ¿Qué datos tengo? Miro mi ejercicio, nuevamente lo analizo y me doy cuenta que hay una sustancia que está en menor cantidad, que serían los 300 ml del zumo de naranja, que es el soluto, porque está en menor cantidad. Luego nos damos cuenta que nos están dando el solvente, porque es donde yo voy a disolver los 300 ml del zumo de naranja. El zumo de naranja es cuando nosotros exprimimos la naranja y queda ese jugo pulposo. Entonces, el volumen del solvente van a ser 850 ml de agua. ¿Cómo yo obtengo la solución? Es cuando yo mezclo mi zumo de naranja con el agua. Al mezclarlo voy a formar un jugo de naranja que se puede consumir. Entonces, ¿cómo yo sé el volumen de la solución? Sumando los 300 ml del zumo de naranja más los 850 ml del agua. Tenemos finalmente 1150 ml. ¿Cuál es el porcentaje en volumen? Es lo que nos están preguntando. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula de volumen. Tenemos que insertar volumen del soluto dividido el volumen de la solución por 100. Entonces, sabemos que tenemos 300 ml de zumo de naranja y lo dividimos por 1150 porque es la solución, no el solvente. No debemos poner el 850, sino que la suma de
850 más 300 que nos dio 1150 por 100. Resolvemos matemáticamente y nos da que hay un 26,08%. Esto, chicos, ha sido un resumen de la primera clase que tuvimos por Zoom para aquellos que no pudieron ingresar en el momento de la clase. Luego, ahora próximo vamos a hacer un segundo video de las concentraciones químicas para que podamos analizar también este tipo de concentraciones. Me despido, soy la profesora Bárbara Riquelme. Muchas gracias por su atención y lo espero ansioso en la próxima clase y que puedan visualizar el próximo video.